falte el aire, no pueda respirar, mantenga sus signos vitales, empieza a tener fiebre, empieza a acumular flemas en los pulmones. Entonces, ¿qué está sucediendo con ese paciente? Se infectó en el hospital. O sea, generalmente estas infecciones son producidas en los hospitales por falta de normas de bioseguridad, falta de normas de esterilización y desinfección. Entonces, nosotros producimos esas infecciones por no cumplir procedimientos estandarizados, ¿no? Sobre todo el lavado de manos, como les decía, es más importante. Y como estas son bacterias multiresistentes, son multitratadas, entonces yo necesito, como médico, para hacer el tratamiento, pedir un análisis bacteriológico. Porque yo no puedo hacer el tratamiento de un paciente en forma empírica. Si son bacterias multiresistentes y la bibliografía me dice hay que dar ceftriaxona con una amicacina. ¿Y si ese paciente es resistente a esos antibióticos? Entonces yo debo pedir, aquí prima importante es que pidan un análisis bacteriológico, que les diga qué bacteria es o cuál es su sensibilidad si quieren ustedes salvar a su paciente. Ya no hacer tratamiento empírico, sino hay que pedir un análisis bacteriológico donde en el laboratorio, al llevar la muestra, dependiendo del tipo de infección, se va a hacer un gram, se van a ver bacilos gram negativos, se va a cultivar en agar maconque, entonces van a crecer los bacilos gram negativos, se va a identificar y se va a hacer el antibiograma. Entonces aquí tenemos bacilos gram negativos, crece la bacteria en el agar maconque y aquí este es un medio de Mueller-Hinton donde se puede ver bien el pigmento verde que es la piocianina de la pseudomonas aeruginosa. Se hace una serie de pruebas de laboratorio como la oxidasa, los azúcares de Cook-Davidson, oxidación, fermentación, se hacen los medios de KIN-A, KIN-B, bueno, eso es lo que manejan los laboratorios, los bioquímicos. Entonces, al manejar esa metodología de laboratorio, a ustedes les llegan a decir es tal bacteria y es resistente a tal antibiótico y es sensible a tal antibiótico. Pero mientras tanto, se puede empezar tratamiento empírico mientras llega el resultado del laboratorio. Entonces, ¿qué dicen los libros? Que estas bacterias se pueden tratar con aminoglucósidos. A ver, en sus guías, chicos, dice colocar antibiograma. En los antibiogramas no se colocan familias de antibióticos. Si ustedes se han fijado al hacer el antibiograma, no he colocado un disco de aminoglucósidos, he colocado un disco de amicacina, un disco de gentamicina, un disco de tobramicina. O sea, ustedes no pueden recetar aminoglucósidos, porque aminoglucósidos es un grupo grande de antibióticos. Entonces tienen que ser específicos, o amicacina, o tobramicina, o gentamicina, pero no pueden poner aminoglucósidos en el antibiograma. ¿Está claro eso? Ayer les pasé y les dije que arreglen su guía, ¿no? Las quinolonas, cefalosporinas de tercera, cuarta generación y ahora las de quinta. Las de quinta generación están causando revolución. Hasta los que son productores de carbapenemasas, donde no hay ningún betalactámico ni los carbapenémicos, se ha visto que las cefalosporinas de quinta generación tienen muy buen efecto, ¿no? Y dice que a veces es necesaria combinar antibióticos, es decir, producir sinergismo. ¿Qué es para usted sinergismo? ¿Qué es realizar sinergia? ¿Alguien sabe? Dos antibióticos. Dar dos antibióticos, pero en términos generales, ¿qué es sinergia? Trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hago sola si yo me pongo a cocinar sola, voy a tardar más que si me ayuda alguien a picar las verduras, ¿no es cierto? Entonces, entre dos se potencializa la acción y aquí sucede lo mismo. Dos antibióticos potencializan la acción a que yo utilice uno solo. Entonces, ¿qué dicen los libros? Utilizaron beta
unimos el treaxona más amikacina, entonces se potencializa la acción y el paciente puede salir adelante. ¿Me dejo entender? Entonces se utiliza sinergia, el mecanismo sinérgico para el tratamiento de estas infecciones. ¿Cómo podemos prevenir estas infecciones? Ya sabemos, lavado de manos es lo más importante. Por eso el video del lavado de manos, que existen 3 tipos de lavado de manos, importantísimo, porque previene el 80% de infecciones, ¿no? Lavado de manos social, lavado de manos clínico y lavado de manos quirúrgico, que es diferente, diferentes tiempos y diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, también la esterilización y desinfección de los equipos, ¿no? Eso periódicamente hay que hacer estudios de contaminación ambiental. Cuando en una sala de terapia intensiva tenemos varios pacientes que presentan Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, hay que dudarlo. Y hay que cerrar la terapia, que no entre más pacientes, y hacer un estudio ambiental. Cada cierto tiempo se debe hacer ese estudio ambiental. Hisopar todo lo que sea en relación con el paciente, las manos de los médicos, las manos de las enfermeras, la cama del paciente, las sondas, los respiradores mecánicos. Hay que hisopar para ver si hay, buscar la pseudomonas. Nosotros hicimos así un estudio en el San Juan de Dios, donde todos los pacientes presentaban Pseudomonas aeruginosa en terapia intensiva. Cerramos el estudio y empezamos a hisopar todo lo que estaba en contacto con el paciente. ¿Dónde encontramos la pseudomona? En los jabones. En los jabones que utilizaban los médicos y enfermeras para lavar sus manos. Porque el jabón se lo deja en la jabonera que está nadando en agua. Entonces de ahí encontramos, y en las toallas donde se lavaban, toallas de tela. Entonces, ¿qué? Desde esa vez nunca más se usa jabón en barra, sino jabón líquido, y se utiliza toallas de papel en los hospitales, ¿no? Jamás secarse con una toalla de tela, porque eso puede producir una infección, ¿no? Esos son los instrumentos a través de los cuales se van los desinfectantes, las soluciones de desinfectantes, de hidrocovidona, de alcohol y todo, con el tiempo se pueden degradar, ya no cumplir la función de desinfectante, más bien es un medio líquido en el cual crecen bacterias. Y en vez de creyendo que estoy desinfectando una herida, le estoy echando bacterias, ¿no? Entonces esos hay que cambiar periódicamente, ¿no? Los desinfectantes de los frascos. Bueno, esos son los medios de control, que descontaminar los equipos que tienen en los hospitales. Otras pseudomonas fuera de la pseudomona aeruginosa tenemos la pseudomona fluorescens, la pseudomona fúngida, que igual que las pseudomonas, ya hemos dicho, se encuentran en los suelos húmedos, en los ambientes hospitalarios, pueden encontrarse como flora normal en la faringe y son oportunistas. Con frecuencia se encuentran los inmunodeprimidos. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Se encuentra en la faringe. Hay un doctor aquí que da semiología, que trabaja en el Hospital San Juan de Dios, que me dice: doctora, quiero que un día me aparece en el laboratorio, quiero que me haga un hisopado faríngeo, porque no me aparece una flema que no puedo, no me deja. Le hago el hisopado faríngeo y él solamente tenía esa molestia. Estaba colonizado con Pseudomonas aeruginosa, porque trabaja en terapia intensiva, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un estudio de